La animación japonesa tuvo sus mejores años entre 1980 y 1998, con grandes títulos clásicos que casi todos conocemos. Fue conocida como la época de oro del anime. En pleno 2023, podemos decir con certeza que, en los últimos 10 años, el anime se ha convertido en todo un fenómeno no solo cinematográfico, sino también cultural. Esto lo podemos notar con el aumento de centros comerciales, eventos, restaurantes y todo tipo de productos referentes al anime. Pero, ¿será que estamos realmente en una nueva y mejor época dorada del anime? ¿O será que simplemente esto es una moda que solo servirá para entretener o distraer y que acabará repentinamente? Con la gran expansión de plataformas de streaming, pasamos horas y horas frente a la pantalla viendo series que son estéticamente fascinantes para nuestros ojos, pero que a los días siguientes un monótono e incoloro cerebro podría olvidar. El anime, debido a su popularidad, ya ocupó un puesto importante en estas plataformas y en el corazón de la audiencia. Pero tanto la industria de la animación japonesa como la producción de mangas está generando un gran problema. Dominada en gran medida por el consumismo, estas industrias se están preocupando por generar una enorme y apresurada cantidad de animaciones y obras, descuidándose de una completa calidad. Lamentablemente en nuestra época, el tener prisa se ha convertido en la ley que transformó el tiempo en oro. Y es preferible para la sociedad tener 100 productos inmediatamente mal hechos, en cambio de uno solo y que sea casi perfecto. No importa el método, no importa el cómo, pero debe alcanzar tiempo para absolutamente todo. Un ejemplo muy claro es el de Shingeki no Kyojin. Nadie niega que sea una obra extraordinaria en sí misma, pero cuando se dio el paso de Wit Studio a MAPPA, produjo un gran descontento hacia sus fans, por un miedo a que puedan alterar la calidad de la obra por el poco tiempo del que disponían. Esto causó que sus trabajadores fueran doblemente explotados para animar no solo esta obra, sino otras tantas animaciones, y tan solo con 310 empleados en su momento. Sí, dije doblemente porque la explotación es algo prácticamente normal en este lado del Oriente. A veces esta explotación llega a tales extremos que los empleados pueden morir por los excesos u optar por el suicidio. Los japoneses usan el término karoshi para referirse a esta muerte que es causada por un exceso laboral. Y lo peor de todo es que este término es considerado oficialmente como un accidente laboral. En consecuencia, los animadores, quienes son realmente los más apasionados, empezaron con sus variadas quejas y renuncias mientras mostraban la verdadera cara de trabajar en este tipo de estudios. Se dieron cuenta de cuánto importa producir más y más a toda costa, incluso si eso lleva a cometer actos inhumanos. Esto evidencia que no existe necesariamente un cariño por parte de los jefes o directores de estas grandes empresas hacia la obra en sí, sino hacia el dinero que se podría generar por el aprovechamiento de la popularidad que tiene el anime en su momento. Por ello, no solo la calidad audiovisual podría verse afectada, sino que también podrían dar una incorrecta visión de una obra que pudo haber sido mucho más exquisita. El ejemplo que más me duele es el intento de las adaptaciones de Berserk. Personalmente opino que el anime del 97-98 sí le hace cierta justicia, pero el del 2016 y 2017 creo que es un insulto a este manga tan sublime y de elevadísimo nivel. Tan solo miren estas imágenes preciosas. En mi opinión, Berserk no tendrá nunca la posibilidad de ser adecuadamente adaptado, ya que su contenido es altamente explícito y todo ello forma parcialmente la esencia de la obra. No puedo entender cómo Kentaro Miura permitió esto cuando estaba vivo. La adición de elementos estéticos como las voces, efectos de sonido, colores, fluidez, etc.,
tienen que trabajarse pacientemente para que una animación esté lo más cerca posible a una perfección artística. Y no podría olvidar el elemento más bello de todos, la gloriosa música. O al menos ese debería ser el objetivo. Pero en fin, volviendo al tema principal, si es que existe ahora una gran cantidad de mangas y animes, ¿qué género es el más visto? Mejor dicho, ¿cuál es el que más vende y por qué? Estas imágenes representan cuántos animes por género se produjo año por año. Sorprende mucho cómo evolucionó poco a poco esta industria, generando así nuevas categorías del anime que son muy apasionantes. Año tras año comenzó a definirse cuáles son los más llamativos y, por lo tanto, los más populares. Pero quiero que veas algo muy peculiar y que dice mucho de esta industria y sus espectadores. En el 2001, el género hentai se posicionó en el segundo puesto con 82 animaciones. Sí, escuchaste y viste bien, 82. Bueno, después de todo, ¿qué se podía esperar? Y si no se te ocurre qué decir, también puedes enseñar la foto de un escote, eso nunca falla. Otro de los géneros que llegó a un número impresionante y es el que más se produce en la actualidad, con una racha desde el año 1988 sin ser superada, es la comedia, llegando a su gran tope en el 2014 con 333 animaciones, casi una animación entera por día. Sin duda, estos números son brutales. Géneros como la acción, aventura, shonen y fantasía también dominaron la industria de la animación japonesa, tal vez debido a que en estos son más llamativos las peleas épicas, sus personajes y mundos extravagantes, situaciones de peligro y viajes emocionantes. Esto capta la atención, por supuesto, no solamente de los jóvenes, sino también de los niños, debido a su relativa facilidad de entendimiento. Además, no olviden que varios géneros pueden estar unidos a una sola obra. Estas estadísticas solo representan cómo la gran parte de la audiencia podría ser la verdadera causante de que ya no se esté produciendo obras de una altísima calidad en todas sus características. ¿Por qué? Porque no solo debe haber una concentración en el dibujo, color o diseño, sino también en la calidad argumentativa y reflexiva. Lo sé, el manga y el anime tienen como medio principal la imagen por ser un arte visual. Pero después de todo, cuentan historias y transmiten ideas. Ahora imagina si estas llegaran a tener una gran elaboración. Este arte entonces podría llegar a ser mucho más completo en cuanto a calidad. Me explico. Si es que nos tomamos el tiempo de ver una lista de mangas y animes de nuestra época, la gran mayoría de estos se producen sin un argumento sólido, sin profundidad, sin filosofía, sin realismo, sin una historia compleja o al menos un adecuado desarrollo de la trama y sus personajes. Lamentablemente, el gusto por el anime en la audiencia promedio de hoy es más simplista, vulgar, morboso y hasta absurdo, y no suelen saber cómo captar la esencia de lo artístico. Les daré un ejemplo. La siguiente escena había sido eliminada de Dragon Ball Z para transmisiones en televisión en países como Estados Unidos, México y algunos países latinoamericanos más. Bueno, porque evidentemente es muy violenta. Pero lo que vería un público muy general es solo eso, violencia sin más. En realidad, esta escena es maravillosa, artísticamente bella, y no porque la violencia en sí lo sea, sino por cómo toda la producción puso el alma para tornar más épica una situación que no le es ajeno al ser humano en su existencia, el continuo acechamiento de la violencia y la muerte. Freezer representa cómo todo el mal posible se sitúa en un ser, dominado enteramente por su poder, ambición y el placer que le genera la violencia.
Oh, discúlpame. Es que mi poder es demasiado y no puedo controlarlo bien. El grito desgarrador de Krillin hiere la sensibilidad por su extremo realismo. El miedo, la impotencia y frustración es transmitida por Gohan, Vegeta y Dende, por sentir inferioridad ante un poder inmenso. Y, definitivamente, no pudo haber mejor canción que encajara en este rompecabezas. Todos estos aspectos en conjunto hicieron que esta escena sea maravillosamente perturbadora y está muy alejada de ser tan solo algo simple. Este tipo de escenas son difíciles de encontrar en la actualidad. En su lugar, solo recurren a una violencia extrema, pero sin sentido, o mal expresada, o para simple entretenimiento. Y los autores son conscientes cuando crean obras que solo servirán para una estética barata, y sacrifican una posible originalidad por la popularidad. Son conscientes de cuáles son los temas más sencillos y que al mismo tiempo puedan cautivar fácilmente al espectador, usándolo como sus propias armas para su producción. Engañar al ingenuo es fácil si es que se hace un uso abusivo de temas mediocres y repetitivos, de personajes absurdamente poderosos, del uso simple del romance y la amistad, de hacer uso de muertes u otras pérdidas que lo hacen parecer muy significativas, pero que al final son realmente poco importantes, de crear personajes muy guapas y voluptuosas, demasiado diría yo, y tantos otros temas en el que no se encargan de colocar algo complejo. Así que mi objetivo será concentrarme exclusivamente en el goce del manga y anime por el arte mismo, para que ya no se dude frente a la dificultad, para ser conscientes de que se puede sacar aún más provecho de lo que se cree y sentir lo que esto puede causar en el alma. Ya lo sé, todo esto puede sonar muy complejo, pero no olviden que todo lo bello no proviene de lo fácil, sino de lo difícil. No olviden que sin detalles no hay arte. Probablemente ya hayas visto esta pintura antes. Su nombre es muy fácil de recordar. Se llama El Grito y fue creado por un noruego llamado Edvard Munch en 1893. La verdadera intención de este artista, que sufrió de una fuerte depresión y ansiedad en vida, fue plasmar en su obra su sufrimiento existencial y psicológico. Lamentablemente esta pintura ha sido interpretada de forma incorrecta o de manera simplista muchas veces. No tomaron en cuenta la complejidad psicológica y filosófica que quería transmitir Edvard. Podemos notar que el fondo de la pintura es ondulado y tumultuoso, y esto sugiere una sensación de una poderosa angustia. Sin embargo, también critica algo importante: la sociedad como indiferente e incapaz de comprender o valorar el dolor ajeno. ¿Y acaso esto último no vemos a diario? El ser humano que no puede más con su dolor y desea ser comprendido se preguntará: ¿cómo es que puedo llegar a los corazones de una sociedad en decadencia? Y esto se puede ver reflejado en el anime, pero su forma de expresarlo varía de acuerdo al género. Existe uno que no suele aparecer como algo oficial debido a su alta complejidad, pero que es el eje donde giraron tantos animes extraordinarios que tiene la humanidad y fueron el principal medio de expresión de estas angustias. Es el género filosófico. Este género es lo que le da verdadera profundidad a un anime. Es el género que explora todos los rincones posibles del ser humano. Es lo que le da verdadera forma y sentido. Pero hay algo curioso. Incluso cuando un anime es esencialmente filosófico,
casi nunca lo mencionan como género. Los autores de los mejores mangas y animes de la historia desearon mostrar a través de este género lo más profundo y esencial que posee el ser humano. Desearon olvidarse de un mundo cruel e indiferente a través de su arte. Desearon que puedas obtener esperanza, o tal vez perderla. Lamentablemente, el espectador no siempre será consciente del sufrimiento que está detrás de cada uno de ellos, y esto hará que la obra que ve la audiencia no sea disfrutada a su 100%. Veamos de manera muy breve algunos temas y cuestiones fundamentales de los siguientes animes. En Cowboy Bebop, uno de los temas principales es nuestras acciones del pasado y el arrepentimiento. Un arrepentimiento que a muchos nos persigue como una sombra inseparable, y buscamos desesperadamente encontrar una luz que la erradique. La soledad, que cuando más honda es, más vacío uno puede sentir. Con ello también podemos pensar en nuestra naturaleza como seres humanos, como poseedores de un complejo abismo de emociones y deseos. En Parasite, un anime esencialmente filosófico, y creo que con estas imágenes ya es muy evidente, aborda cuestiones fundamentales como: ¿es realmente el ser humano un ser moral? ¿O solo actúa de acuerdo a sus intereses como lo hacen los parásitos? ¿Podríamos coexistir de manera pacífica con otra especie racional? ¿O ambos iniciarían una guerra por su supremacía y por su libertad? ¿Y es que acaso poseemos verdadera libertad? ¿O solo somos esclavos de nuestras propias pasiones y ambiciones? Y por último, Death Note, que nos coloca en una paradoja de la justicia, con un L que arriesga su vida para cumplir con su propia visión de la justicia si es que éste ejecuta a Kira, quien es el mayor asesino en serie de la historia. Pero su objetivo no se diferencia del de Light, es decir, el de Kira, que también asesina a criminales y prácticamente estaría haciendo lo mismo que L quiere con Kira. Y entonces, ¿quién realmente está cumpliendo con la justicia? Es más, ¿realmente existe la justicia? Yo soy la justicia. Y si no has visto desde esta perspectiva tus animes favoritos, ¿qué estás esperando para verlo de nuevo? No hay un género bueno ni otro malo en el anime. Todo dependerá de cada uno de nosotros. Siempre y cuando algo se pueda rescatar de ello, habrá nuevos mundos esperando por ti. Y si es difícil entender algo, ¿es que acaso esperabas a que fuese fácil? No tenemos ni idea de cuántas cosas nos estamos perdiendo por culpa de esa maldita pereza y debilidad que predomina en la actualidad. Llénate de voluntad y aventúrate a comprender estas cuestiones fundamentales y desafiantes. No hay duda de que el anime ya inspiró a muchas personas en sus vidas y en diferentes ámbitos, como por ejemplo en el cine, el deporte, el turismo. Esta joven forma de expresión ya se fusionó con la esencia de la cultura japonesa e irá evolucionando año tras año. El anime, entonces, está lejos de ser solamente popular. Pero de corazón, espero que esta no llegue a niveles mediocres y absurdos como ya se está notando mucho últimamente. Si un anime llenó de lágrimas tus ojos al llegar a ese momento tan ansiado, o a ese final que superó tus expectativas, si sufriste por empatizar con ese personaje que ha vivido todo un infierno, o peor aún, si una desesperada angustia te consumió al ver la profunda crudeza de la realidad, si tu alma se deleitó con esas bellísimas imágenes de la naturaleza, entonces, amigos míos, este bello arte, sea cual fuese, habrá cumplido con su verdadera función. No olvides esto, la belleza está en el ojo del espectador. ¿Y tú, eres o serás capaz de poder ver esta belleza?